mirar algunos aspectos muy generales. Porque muchas veces dicen, che, ¿cómo se resume esto? Hay cambio de las enteras del sistema y las complejidades de todas las aristas que tiene, de algo además en lo cual yo les pido disculpas, pero yo no soy técnico, yo no soy abogado. O sea que mi experiencia en realidad es como un creador. Yo soy músico, hago canciones, básicamente, también pinto, amo el mundo del arte y lo que yo aprendí, lo aprendí de darme la cabeza contra la pared en el oficio, que por lo general es lo que nos pasa a todos. O sea, nosotros empezamos a un proyecto artístico por amor al arte, y ese proyecto artístico va desarrollándose y en algún momento se van dando ciertos pasos o vamos tratando de profesionalizarnos, y ahí es donde aparecen los contratos, las cláusulas, las cosas que no nos gustan. En el caso mío, ir a un toque y que lo que hablamos no se respetara. Bueno, que va a haber tales condiciones técnicas para tocar y llegás, y hay la mitad de las cosas, hay monitores en el escenario. Entonces ahí fue la primera vez que dije, bueno, tendría que estar por escrito lo que hablamos. Si voy a ir a tocar en un lugar, que esté por escrito, lo que vas a pagar, que se pague en un momento hablado, las condiciones técnicas. Si me dijiste que iba a haber tantas mezclas de monitores, una consola de tantos canales, que esté. Porque si no, el show que quería dar iba a sonar mal. Ahí fue donde empecé a ver la importancia de que las cosas estuvieran por escrito. Y después, obviamente, empezar a querer editar mis canciones, los contratos discográficos, ver las cosas que se ponían en esos contratos. ¿Y por qué se ponían así? Como que había cierto tipo de contratos de oficio que todo el mundo lo firmaba porque la cosa es así. Pero ¿tiene que ser así o puede ser diferente? Que todos mis colegas en ese momento, yo empecé a tocar en esa movida de bandas de post-crisis del 2001, esa movida del rock, que decía, todos lo firman estos contratos, me decían el sello. ¿Firmaron? ¿Y por qué? Porque dentro de esos contratos, yo les comentaba, había ciertos contratos también que se empezaron a anexar, que eran los contratos editoriales para la creación de derechos de autor, cosas que eran durísimas, como se darle un tercero el derecho patrimonial, la mitad de derecho patrimonial para todo el mundo, para toda la vida y para toda la extensión, decía, del copyright, ¿no? Que es un concepto anglosajón, no de derecho de autor. O sea que la mitad de lo que generara derecho de autor para adelante y para todo lo que dejara herencia, va a llevarse un tercero. Eso me metió a mí en el mundo de tratar de entender qué era. Y así llegué a esto. Pero yo no soy abogado. Yo soy una persona que hace música. Y que por el hecho de querer hacer música tuvo que meterse para tratar de lograr los mejores arreglos. Así que primero, dicho eso, arrancamos. Estamos en el mundo de la propiedad intelectual. Y esto me parece sumamente importante empezar por acá. Esto es una paloma. Sí. Y esto es para mí el primer gran concepto importante. Vivimos en un contexto o en un sistema en el cual, desde la constitución de ese sistema, se establece la existencia de algo que se llama propiedad privada. O sea, la constitución del Uruguay que vivimos y la constitución de la gran mayoría de los países que existen de este mundo, países democráticos, establecen en sus bases la existencia de la propiedad privada. Nos guste o no nos guste ese concepto, y no entremos a discutir ese concepto, es algo que está. Y en el entendido que existe la propiedad sobre los bienes, existe la propiedad sobre los bienes intelectuales. ¿Y cuál es la gran diferencia entre este mundo y el mundo de los, yo le diría, de los tangibles? La primera gran diferencia, esto vamos a hacerlo juntos. ¿Qué pasa si yo tengo la propiedad de un bien tangible? Por ejemplo, una casa. Y que físicamente tenés acceso a ese bien, digamos. Perfecto, es un tangible, Solo lo vos, puedo tocar, lo puedo acceder, pero además, ¿qué pasa con la propiedad de ese bien?
a diferencia de los intangibles. Eso es algo. No lo puedo vender, lo puedo prestar, Lo puedes ceder, también, eso también lo podemos hacer en los intangibles. Pero hay algo central, fuertísimo, base del problema de todas las familias. Cuando fallecen, la herencia de esos bienes. Exacto. Pero también esto se puede heredar. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una casa. Que no podés desheredar a Bueno, podés desheredar, pero ponele que yo fallezco, quedan para mis hijos esa casa. ¿Qué va a pasar con esa casa cuando la tengan mis hijos? Si ellos no se pelean y la mantienen, y fallecen mis hijos, ¿para quién va a ir la casa? Para tus hijos. Para los nietos. Sí, Y si ellos no se pelean y lo mantienen, ¿para quién va a ir? para tu O sea que la herencia de los bienes tangibles, ¿qué pasa? es lineal. No solo es lineal, sino que es infinita. Exacto. Es un concepto importantísimo. Es infinita. No se va a perder a no ser que empiecen, bueno, los problemas ya sabemos de herencia, de derechos posesorios, que existen y es un queso, la familia se pelea por eso. Ahora, ¿qué pasa con los bienes que están en el entorno de la propiedad intelectual? Tiene un tiempo. Prescriben. O sea que la explotación o la propiedad sobre esos bienes es por un tiempo y después de un tiempo, ¿qué pasa? Queda público. Pasan a dominio público. ¿Ah? Entonces vamos a poner que son prescriben. Esta es la gran, importantísima diferencia entre estos dos mundos, que ya empiezan a generar cosas que yo genero una canción o una obra de teatro, soy el titular de los derechos morales y patrimoniales de esa obra, la voy a poder explotar durante toda mi vida y después de que fallezca, por 70 años la van a poder explotar los herederos que yo defina por testamento, los herederos naturales, y después van a pasar a lo que se llama dominio público. Ahora, ¿por qué existe en los intangibles el dominio público y en los tangibles no? Este concepto de prescripción. Lo voy a hacer trabajar. Así que... Yo supongo que es por la cultura, como el aporte de la cultura, o cual medio por ahí. Perfecto, sí. Las transferencias culturales, ¿no? O sea, yo me nutro de mi contexto, de mi cultura, de lo que escucho, de lo que aprendí, de lo que aprendí, de aprender, no de entrenar, ¿no? De las experiencias vitales. Con todo eso, de alguna manera, se procesa en esta inteligencia artificial humana que tenemos y se transforma en creaciones que son únicas, nuevas, pero que tienen todo ese legado. Entonces se entiende de que hay una especie como de círculo virtuoso de la creatividad. De lo que yo me nutrí, de lo que aprendí, de alguna manera va a nutrir y va a aprender a futuras generaciones de creadores y creadores. En esa especie de círculo, a mí me gusta definirlo como un círculo virtuoso de la creatividad. Lo que yo hago vuelve a la sociedad, lo van a tomar, lo van a transformar y lo van a transformar en algo nuevo. Ese ciclo de transferencias, de conocimiento que se dio a lo largo de la historia. Es una sucesión de transferencias culturales. Los romanos tomaron de los griegos, los grecos romanos de los romanos, la Edad Media toma todo eso. Y así sigue, siempre se fue dando esto, y siempre se fue transformando, se fue remezclando. Y por eso es que se define el concepto de dominio público. ¿No? Voy a poner DP. Primer gran concepto importantísimo: infinito, dominio público, círculo virtuoso de la creatividad. Ahora, otra gran diferencia que a mí me gusta poner entre este mundo y este mundo. ¿Cómo accedo yo a un bien tangible? Comprando o heredando. Comprando o heredando. En todo caso, ¿cómo se formaliza el acto de una compra? Un contrato. Con la firma de un contrato. Pagando. O sea que, bueno, pues pagando también, pero la firma de un contrato se constituye la posesión del bien al momento de firmar.
Y una vez que se constituye la posesión del bien, yo siempre digo, me gustó, fui a ver un auto, lo vi en Mercado Libre, me gustó, está bueno, voy a pasar un rato, lo voy a charlar en casa y después vuelvo y lo compró otra persona. ¿Qué pasó con ese auto? Si otra persona lo compró, lo perdí. Ay, me gustaba mucho, pero lo perdí. Porque en ese acto de firma se constituye la posesión del bien y se termina ahí. Así como se constituye un matrimonio, o así como se constituye todo lo que se da en el mundo de los tangibles, se da, la accesión al bien se da al momento de firmar. ¿No? Constitución se llama. Yo pongo accesión. Y esto es un aspecto importantísimo, porque está el hecho de la celebración de un contrato de la firma donde se constituye la posesión de ese bien. Ahora, en propiedad intelectual, y esto se define en Berna, que es el primer tratado mundial de armonización de derecho de autor en 1886, establecen algo que es muy interesante. Y hablan de la protección instantánea. Y este es un concepto que para mí es buenísimo porque en el acto de creación, si yo tengo la posibilidad de mostrar que yo creé algo, más allá de lo que vaya a hacer la Biblioteca Nacional, el abogado, esos son declaraciones. A veces pasa, entonces yo siempre hago este ejemplo. Yo hago este dibujo medio ortogonal, al estilo Mondrian, no sé, abstracto, lo pongo acá y lo firmo. Esto es una obra de arte. Y en este momento que la creé, ya quedó protegida. Yo puedo ir, sacarme una foto y después ir al lado y registrarla. Dry pen sobre pizarra blanca de 40 centímetros por 40 centímetros, dry pen azul sobre pizarra blanca. Abstracto, punto. Si viene otra persona, le saca una foto en la misma clase, por ejemplo Silvia, y agarra y esto lo transforma en el nuevo logo, la nueva imagen de Patricia, y me viene y me dice, le saqué una foto, esto no está registrado en ningún lado, no importa, y ya estoy haciendo publicidad. Si yo tengo la forma de poder demostrar en un juicio civil de que no, esto fue en el entorno de una charla caniliana y lineal, estaba Raquel Diana, había diferentes personas que debieron dibujarlo en el momento y lo puedo llevar como testigo que certifican y testifican a favor mío, más allá de que ella haya hecho la declaración en agado, el registro en la Biblioteca Nacional, lo que sea, la ley me va a proteger a mí, porque la protección es instantánea. No se da la accesión por constitución. Y eso muchas veces pasa, que se dan casos en agado de que viene alguien y registra las canciones a nombre propio, pero en realidad de otro, y dice, no, me las quedé yo, las canciones como si fueran bienes tangibles. Eso se puede revertir, porque la protección es instantánea en el mundo de la propiedad intelectual. Y estas dos grandes diferencias para mí son muy importantes. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, suponiendo que mi padre es músico, que escribió muchas letras, pero nunca las registró y falleció, ¿yo las podría registrar con mi nombre? No, las registras a nombre de él. A nombre, aunque ya haya fallecido. Como heredera titular, moralmente a nombre de él y la explotación patrimonial de los herederos, de los vos. Pero no la registras a nombre tuyo, porque te estás apropiando Porque no es mi de un creación. derecho moral, que ahora lo vamos a ver. Si te corresponde el patrimonial, te usan esas canciones o se transforman en hits que suenan mucho, las regalías que se generen sí van a ir para vos, que sos la heredera universal. No sé si tenés hermanos o hay otros herederos, pero no puedes decir que moralmente esas canciones son mías. No, esas canciones son de mi padre. El derecho para la paternidad de reconocer quién lo compuso. Estas dos diferencias son importantísimas, la protección instantánea, el acceso por constitución, que son infinitos, que escriben y pasan al dominio público.
Entonces, dentro del mundo de la propiedad intelectual, vamos a dos grandes áreas. Y acá es donde empezamos a ir enfocándonos. En la propiedad intelectual, y esto se establece en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, claramente, hay dos grandes ramas. Una, que es marcas y patentes, y otra que vendría a ser Derecho de autor. y acá empieza a enfocarse un poco más. ¿Por qué se diferencia esto? Les adelanto que este mundo es el 90% más o menos del mundo de la propiedad intelectual. Acá están patentes médicas, patentes industriales, procesos industriales, y después viene el mundo del derecho de autor. Pero ¿por qué se genera esta diferencia? Yo siempre doy el ejemplo de que si yo diseño una luz, que por ejemplo antes teníamos acá los par 1000 que consumían 1000 watts, después vinieron las luces LED. Eso es una invención. Alguien encontró un mecanismo, un prototipo, una tecnología que consume mucho menos electricidad que las luces de filamento, las luces LED. El que hizo eso lo patentó. ¿Por qué? Porque cumple una función específica. Tengo una luz que consume muchísimo menos que los sistemas de filamento, las luces LED, Light Emitting Diode. Entonces, al cumplir una función, se patenta y se patenta la explotación por territorio. Bueno, el que quiera fabricar una luz con este mecanismo que yo descubrí, me tiene que pagar una patente para poder fabricarlas y venderlas en serie. Así funciona el mundo de la industria, con marcas y patentes. Pero ahí entran también diseño de ropa, diseño de moda, de logotipos, uso de logotipos comerciales. Todo eso entra dentro del mundo de las marcas y patentes. ¿Por qué? Porque cada creación se hace con un fin específico, la resolución de algún problema de la realidad. O sea, hacer unos zapatos que cuando camine me sienta mucho más acolchonado, porque tiene una tecnología de espuma que es única. No sé, perfecto, la patente. Si quiera fabricar esto y venderlo, me va a tener que reconocer la patente. Y si no, va a estar haciendo una violación de la propiedad intelectual. Todo esto entra en el mundo de marcas y patentes, Ministerio de Industria. Y después viene el mundo el del derecho de autor. ¿Por qué? Porque se entiende que el que crea una obra artística, puede ser literaria, puede ser una canción, puede ser una coreografía, puede ser un guión, puede ser una aventura, no lo hace con una función específica en sí. Si yo me levanto un día con una idea en mi cabeza y escribo unos versos sobre lo efímero de la vida, es algo que quiero expresar yo y que lo necesito manifestar. Pero en teoría con eso no le estoy solucionando ningún aspecto práctico de la realidad a nadie, aunque sabemos que el libro te puede salvar la vida, capaz. O que el arte nos ayuda a entendernos mejor y el rol central que tiene el arte. Pero no tiene una función puntual. El que crea por la necesidad de crear, de transmitir, de decir, y es por eso que se analiza dentro del mundo del derecho. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo creo. El tema de la creación, cuando ya hay derecho de autor, ¿se puede llegar alguien a crear con eso una marca? Es un poco más complejo, porque una marca tiene una función comercial. O sea, yo tengo mi banda, por ejemplo, llamada Cupsi. Las canciones entran dentro del mundo del derecho de autor. Ahora, la banda en sí es una marca. El registro del nombre se hace en marcas y patentes. Es medio complejo, pero es así. No, porque estaba pensando también en ahora que está, ¿no? Reggaetón o no sé, o canciones hechas para sí.
eso mismo, para llegar a cierto público no tan artístico. Aunque tampoco quiero ser polémico en eso, hay gente que le gusta mucho. Pero capaz que son 10 escritores hechos para eso, con letras simples, para llegar a... que puede ser tipo como una marca. Lo que pasa es que una cosa es un género musical, una estética musical, en lo que es música. Pero en ese caso son 10 coautores, queriendo generar algo como si fueran chorizos en serie. Bueno, no entremos en eso. Están creando con un objetivo de que tenga cierta función, de que sea radiable. Lo podemos analizar por ese lado. No nos corresponde a nosotros darle un juicio de valor a eso. Es una creación dentro de la órbita del derecho de autor, no es una marca. O sea, capaz que lo hacen con ciertas fórmulas que saben que van a funcionar. No nos corresponde analizar eso o juzgarlo. Está en este mundo, son creaciones artísticas. No se los quiero proyectar para un solo para yo. Entonces, ¿qué entra dentro del mundo del derecho de autor? Las obras literarias, los poemas, las representaciones escénicas, las coreografías, los artículos periodísticos, voy a leerlos acá, las composiciones, las obras audiovisuales, las coreografías, los cuadros, los dibujos, las fotografías, las esculturas, también los programas informáticos, la programación informática, las bases de datos, la arquitectura, los mapas, los dibujos técnicos. Y un concepto muy importante. Los mapas. La protección del derecho de autor abarca la expresión de las ideas, pero no las ideas en sí. O sea, yo puedo tener una idea en una canción, tengo una idea que está buenísima, pero si yo no la manifiesto, o sea, en un poema y en tocarla, no se va a poder registrar. Se registra la manifestación de la idea, pero no la idea en sí. La idea es un concepto de dominio. El amor es un concepto de dominio público. La forma en la que yo voy a hacer un poema sobre el amor, que va a ser diferente del que pueda hacer Raquel o el que hagas vos, eso es lo que se registra. No es decir, me copió porque hizo un poema amor. Pues más, amor hizo hace todo el mundo. Es un tema mundial, es un tema así como, no sé, la pesadez de la vida. La forma en la que yo puedo hablar sobre ese tema es lo que se registra, la expresión de ese concepto. ¿No? ¿Alguna duda? Un proyecto también, o sea, por ejemplo, un proyecto vinculado a danza también entraría ahí. Yo creo que un proyecto no. No. ¿Qué tipo de proyecto? Un proyecto, por ejemplo, que para dar clases, por ejemplo, fusionando dos disciplinas. Que es un proyecto propio que uno elabora para ¿no? Y eso sería un método ya. Ese método, ¿cómo se registra? Y ahí empieza. ¿Es un proceso que se patenta o es una creación en sí? Podría llegar a ser un proceso, ¿no? Como que patentás un proceso educativo. Dice, mira, yo tengo una técnica educativa que en realidad es alternativa a la técnica normal. Este es el proceso. De alguna manera eso lo patentarías. Entramos. ¿Seguimos? Pasa el tiempo. Una consulta, por ejemplo, las tesis de finalización de una carrera, ¿no? Eso a veces es como darlo. Es una obra literaria. Sí, de cualquier disciplina estoy hablando, ¿no? Uno hace un trabajo. No, pero depende, muchas de las universidades privadas que dicen claramente Sí, que lo tenés que los derechos son Sí, de pero la lo de la universidad. Justamente. Lograr también. Lograr Y eso, sí. también. Pero ahí, bueno, depende, yo creo que depende de la tesis, si es, bueno, la obra literaria en sí, de lo que escribí, o capaz que yo hice un proyecto que después se puede como patentar en lo que tiene que ver con objetos.
lo que vos comentabas también, no sé si dentro de ese proyecto capaz que hay una coreografía puntual que va para un lado y para el otro, pero como que se puede celebrar todo. Como que entra dentro de las dos cosas. Claro, pero separar, no sé, esta coreografía puntual que hicimos en este proyecto tiene el derecho, me imagino, no sé, estoy suponiendo. Y lo otro capaz con una marca del proyecto tal. O sí, claro, si también tenés como en el proyecto un logo o algo que identifique, también hay el marco. Por eso, pero ahí entras en el entorno educativo también. Por eso te dice, todo lo que se saca está en este marco. Capaz que también tuviste tutores. Sale. Pero bueno, nos enfocamos en este acá. Y acá vamos nuevamente a abrir el árbol con dos subramas de las ramas originales y establecer que según nuestra norma, acá en Uruguay, nosotros, nuestro sistema legal, nuestro sistema de derecho viene del que se llama el derecho francés o el derecho continental, el derecho romano, una norma europea nuestra, para América Latina. Igual es en Argentina, igual en Chile, en Brasil, todos los países de América Latina. Venimos de una raíz europea en nuestro derecho y según esa concepción, el derecho autor tiene dos grandes áreas. Uno son los derechos morales. Y el otro, a ver si les anima, estoy cayendo. Se anima. La otra, Habían dicho hace un rato. que yo le voy a decir, tiene que ver con esto. Pero generales. Patrimoniales. Ahí está. Bien. Entonces, esto genera algo que es para mí importantísimo de entender este concepto. ¿Qué son los derechos morales? El reconocimiento a la obra por ejemplo, del cantor, el haber escrito esa canción, el haber, por qué lo motivó, a quién va dirigido. Perfecto. Dijiste todo de una forma un poco más entreverada, pero yo defino los derechos morales según la norma europea, porque estos son conceptos que se empiezan a elaborar en la Revolución Francesa. Es un hilo sagrado, indestructible entre el creador y su creación, como una manifestación de su personalidad. Y es un hilo de oro que nunca se va a romper. Por más de que hablábamos de que prescriben ese concepto que dije, 3 ramas más para arriba, en realidad estamos hablando de los derechos patrimoniales, de la explotación patrimonial. Pero yo no me voy a venir a decir, no, como Da Vinci murió en el siglo XV, en el Renacimiento, la Gioconda ya no es de Da Vinci, no, la Gioconda es de Da Vinci. Y eso es un derecho moral inalterable, imprescriptible. Esos derechos que son, para mí, son los más sagrados que hay, porque es el vínculo del creador con su creación. Que tienen que ver, que no se pueden ceder, que no prescriben. Acá voy a poner. Ahora, no prescriben. Esto es eterno. Que Da Vinci hizo la Gioconda es algo eterno. No se ceden, yo no puedo decir, como recién decías un caso que era interesante, las canciones de mi padre las registro en nombre mío. No, no se ceden. Las canciones de tu padre son de tu padre, es un derecho moral inalterable. Por eso Es un derecho humano. la imagen de la Gioconda se puede reproducir en todo tipo de objetos. Se puede reproducir porque está en dominio público. Pero, bueno, ahí te empezás a meter en aspectos ya que se divisan.
Lo que, lo que sucede con la Gioconda me parece a mí que todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Y no te podés hacer decir que yo soy poseedor de la Gioconda. Pero no sé si las canciones del papá todo el mundo las conoce. Más allá que no sé qué pasó. O de alguien, un papá. Bueno, está, bueno. Las canciones del papá de alguien, quién sabe si alguien las conoce. Y yo las puedo registrar porque nadie va a decir esas canciones no salieron de tu cabeza. Bueno, pero ahí es la importancia de que vos vayas a registrar las canciones. Sí, no. Estás haciendo una declaración jurada. Es lo mismo, yo puedo ir y falsificar tu firma en un cheque y nadie sabe que esa firma mía o la tuya, pero si formalmente podés demostrar, me falsificó un cheque, esta no es mi firma, vas a tener consecuencias civiles sobre tus actos de haber hecho una declaración fraguada, una declaración jurada que estaba mintiendo. Por eso los registros son declaraciones juradas y el que hace el registro se hace responsable de su declaración. No es una constitución, es una declaración jurada. Yo declaro que yo hice este texto y lo registro en la Biblioteca Nacional o en la GAD o donde sea. Me hago responsable de mis actos frente a eso. Si resulta que esas canciones o ese texto en realidad eran de una tercera, de otra persona, y se puede demostrar, yo voy a tener consecuencias civiles por haber hecho eso. ¿Cómo? Haber robado, no sé, un celular. Robo el celular de cualquier y yo quedo y es un delito. Nadie se dio cuenta, bueno, zafé. Pero se demuestra de que no, vos te quedaste con este celular, te lo llevaste tal día, voy a tener consecuencias legales. Por eso es que los registros son declaraciones juradas. Ahora, estos no prescriben, no se ceden, son los que vinculan al autor con su obra y es conceptos como la autoría, la divulgación, la integridad de la obra. Importantísimo. La no descontextualización, yo les doy el ejemplo de la Guernica de Picasso. Picasso hace Guernica para denunciar un hecho histórico fuertísimo. El bombardeo de Guernica por la aviación alemana en 1936. Hace su poder de prueba de fuerza en un ejercicio que le dejan ahí servido. Picasso hace ese cuadro, hace esa denuncia. ¿Qué es la integridad de la obra? Por ejemplo, violar un derecho moral. Me agarro el caballo de Picasso, que siempre digo ese caballo que está como con esa imagen, los dientes abiertos, y que lo transformo, lo hibridizo y lo transformo, yo siempre digo, en la imagen de un sex shop en la marquesina. Ahí estoy violando un derecho moral, estoy descontextualizando claramente lo que estaba comunicando en su obra Picasso para retransformar esa obra sin autorización del titular de los derechos o de los herederos para resignificarlo en otra cosa. ¿Se puede resignificar? Claro que se puede resignificar, pero hay que ver en qué contextos o lo que significa. Claro, no hay integridad del contenido. Eso es la descontextualización, el concepto de descontextualizar, de amputación parcial de una parte de la obra. De agarrar ciertos versos y meterlos de otra manera donde cambie el significado. Yo tengo una canción que habla, no sé, una canción que le hice a mi madre. Es una canción que dice cosas que para mí son muy sensibles o que me llegan mucho. A mí no me coparía, capaz, que utilicen ciertos versos de esa canción, los mezclen en una coctelera y los transformen en algo que habla, no sé, que tiene un fin. Pero eso se da una publicidad, un jingle. Pero digo, eso se da también. Eso se da, y ahí principalmente lo que se está haciendo es violar derechos morales. Y los planteo tan importantes estos derechos morales en la era de la inteligencia artificial. Un algoritmo sin conciencia se entrena con creaciones, toda mi creación, y lo mezcla como si fuera una coctelera sin ningún tipo de conciencia para generar en el output cosas que mezclaron, no vaya a saber uno cómo se hicieron. Pero se están metiendo con estos derechos morales. Para mí la importancia de estos derechos morales hoy en día, en la era de la inteligencia artificial, es central volver a esto. Y esto se describe ya a partir de la Revolución Francesa
y en todas las legislaciones europeas del siglo XIX y las uruguayas y las latinoamericanas. En Uruguay la ley de derechos de autores del principio del siglo XX, del 37. Y después vienen los derechos patrimoniales. Estos sí se pueden ceder. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre los derechos morales recién? ¿Qué pasa si la obra está en dominio público ya y la reinterpreto? Está muy buena la pregunta, pero justamente se responde de que no prescriben. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Los Miserables. Es de Víctor Hugo, ¿no? No Víctor Hugo, no, Víctor Hugo. Hubo una vez, hay un caso, una denuncia de las familiares de Víctor Hugo, está en dominio público, de una adaptación de Los Miserables con una transformación de los personajes o de la obra, donde cambiaba un poco el mensaje. Cambiaba el mensaje original. La denuncia de los herederos de Víctor Hugo era: está perfecto que hagan una adaptación, está en dominio público, pero entendemos que hay una violación de los derechos morales del objeto inicial de esta obra, que se hizo denunciando en este contexto los personajes, y hicieron una denuncia por violación de los derechos morales. Y finalmente fueron reconocidos, pidieron que se retirara porque estaba violando los derechos morales originales de esa obra. Entonces, ojo con eso de que ya está en dominio público, porque existen, según nuestra norma, estos derechos que son importantísimos. Eso vale para cuando vos querés, o sea, reinterpretás, haces eso y lo explotás comercialmente de alguna manera, o para cualquier reinterpretación que uno haga, no sé, lo mi casa, el cuadro y la Gioconda con... No, pero una cosa es un uso privado, en tu claro, casa. Donde pero digo, es como es inherente a que yo simplemente lo haga, o me pueden denunciar, o tiene que ver con si lo explotas comercialmente. Allí es a quién puede llegar a afectar, como dice la regla de los 3 pasos de Bernard. Vos, si lo haces en tu casa, en un contexto privado, para experimentar, pero no saliste a venderlo, no saliste a comunicarlo públicamente, queda ahí. Otra cosa es que hagas eso y lo salgas a vender, y lo salgas a comercializar. Son diferentes condiciones, ¿no? Situaciones que se generan, ¿no? Está pasando ahora con Antígona, ¿no? La versión que está en la Comedia Nacional. Y bueno, dice Antígona, pero es una versión, de Sófocles. Dice de Sófocles. Dice de Sófocles. Yo iba a preguntar hoy lo de las versiones. Sí, pero y acá, bueno, no solo que Creonte es una mujer, sino que hay textos interpolados, hay textos reescritos que cambian el sentido original. Y no me parece mal, me parece que uno puede hacer la versión que quiera. El asunto es que capaz que el nombre debería ser otro, ¿no? Que la gente sepa que eso es. No es antiguo. No es el clásico. Claro. Y bueno, pero ahí también. ¿Y eso cómo? Bueno, pero eso pasa. ¿Cómo formalmente pasa en Uruguay? Sí. El órgano al cual debería hacer la denuncia es el Consejo de Derecho de Autor, que vela por la protección del dominio público. ¿Pero quién hace esa denuncia? Nadie. Bueno, pero lo puede hacer cualquiera, porque en realidad no es que después van a decir fulanito vino a denunciar. Puede ir, nadie Claro, lo va a Sófocles ya está bastante muerto. Sí, claro. La embajada de Lo que me da Grecia. pena es de repente por los estudiantes, Claro, gente claro. que se acerca a conocer, Claro. Que ve otra cosa. que ve otra cosa, ¿no? Y no está advertida de... Pero se empiezan a pensar. Entonces, sí se pueden ceder y sí prescriben, pero acá hay un punto que para mí está muy bueno. Que empiezan a generar una de las grandes diferencias entre nuestro mundo, que es el mundo latino continental, y el mundo anglo, el mundo anglosajón. Que esto es diferente a esto. ¿Qué es eso?
el copyright. Copyright. Que es como funciona la norma Anglo. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo anglo solo se centra en la explotación de la obra. No existe el concepto de derecho moral. Para el mundo del copyright es una extensión de la propiedad privada de la persona, de las creaciones. Es diferente a nuestra concepción, que es una extensión de la personalidad del creador, lo moral, Kant, la filosofía francesa, alemana. Esto está influenciado más por Locke, que fue el que influenció a la reina Ana en el siglo XVIII, y no me quiero meter en esto, que fue la que hizo la primera norma de regulación de propiedad intelectual, importantísima, pero con una concepción de propiedad privada, extensión de la propiedad privada. El que crea tiene una extensión de la propiedad privada, y hoy puede ser mío, con este celular, mañana puede ser tuyo, yo ya no tengo más nada que ver con este celular, y el titular de esos derechos puede ser una persona física al 100% o una persona jurídica. Cuando digo una persona jurídica, digo una empresa. Y así funciona el modelo de copyright, sumamente duro. No existen los derechos morales, el autor puede quedar desvinculado de su creación, al ceder el 100% de los derechos patrimoniales. No existen los derechos morales, se centra en la explotación de la obra. Y esto es fundamental porque al analizar ciertas situaciones que se dan en nuestro contexto, si incorporamos conceptos que vienen del copyright y los tenemos para acá, empiezan a generar conflictos. Son como dos engranajes que no enganchan. El mundo es este y empezamos a traer cosas, no, porque el copyright, acá no hay copyright. Y todo lo que puede venir vinculado a la dureza de este copyright. Por ejemplo, copyleft, como dicen a veces. Por ejemplo, con el Creative Commons, que lo que dicen el copyright es muy duro, todos los derechos reservados, vayamos hacia algunos derechos reservados. Pero eso está implícito en nuestra obra. Yo, como titular de los derechos morales y patrimoniales, puedo hacer lo que quiero con mi obra. Lo puedo ceder al 100% a un tercero, pero que me nombre, puedo ceder algunas partes, lo puedo ceder para algunos usos, puedo exigir que en ciertos usos se me pague. Tengo todo el gradiente de oportunidades que me establece la ley de derecho de autor. Y a veces choca ver que se traen, se importan conceptos que son más bien amplios. Para mí esto es importantísimo, porque copyright no es derecho de autor. Pero acá en el Uruguay se da eso. No, no se da. Se pueden traer conceptos, pero chocan con la ley. A mí esto es una observación personal, absolutamente personal, pero para mí es como dos engranajes que no enganchan. Pero nos pasa a nosotros. También muchas veces traemos cosas que se dan allá y las queremos traer para acá, pero que no tienen que ver con la realidad, con nuestro contexto. Y hemos tenido muchas discusiones sobre estos aspectos de la ley de derecho de autor. Entonces, los derechos patrimoniales sí se pueden ceder, sí prescriben, y ahí es donde nos empezamos a meter un poco más en los aspectos de la gestión de estos derechos. Y acá sí entran estos derechos como la reproducción, ¿no?, de una obra, derecho de copia, ¿no?, de reproducir. Yo puedo autorizar a que vos lo reproduzcas y lo vendas, o que reproduzcas un disco y lo vendas. La distribución, la comunicación pública, ¿no? Esto es un derecho patrimonial. Y la transformación. Puedo autorizar a que transformes un poco esta obra. Son todos derechos que son del titular, que lo puedo utilizar un tercero. No que venga un tercero y me lo transforme sin que
¿Por qué? Bueno, vamos bien, vamos bajando, ¿no? Propiedad intelectual, marcas y patentes, derecho de autor, derechos morales, derechos patrimoniales, y tenemos todos estos derechos patrimoniales. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo? Claro que sí. Adelante, adelante. Como para entender un poco lo de copyright. Copyright, entonces, si me queda claro, es como el sistema que maneja el mundo anglosajón. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero comprar los derechos? No, comprar no. Que me autoricen los derechos de una obra de un dramaturgo inglés. Lo que pasa es que todos esos son derechos patrimoniales, no importa que sea copyright. No, ¿Te pueden autorizar o no? Sea otro sistema, eso no. No, te pueden autorizar o no. El problema del copyright es, por ejemplo, el caso clásico que se dio cuando el 100% de los derechos editoriales de los Beatles los compró Michael Jackson. La calentura de Paul McCartney con Michael Jackson en ese momento eran amigos, se pelearon a muerte porque perdían el control moral. De hecho, si yo tengo el 100% de los derechos tuyos en el modelo copyright, puedo agarrar una canción que es tuya y se la puedo dar al Ku Klux Klan para su nueva campaña de publicidad, yo qué sé. No sé, o un partido que dice, o una facción que dice cosas de las que no estoy de acuerdo. Claro, lo moral y te puedo decir, lo siento, my friend, tengo el 100% de los derechos de explotación. Y allá ves tu canción vinculada a algo con lo cual no te sentís para nada moralmente vinculado. Porque además las personas van a vincular esa discusión con el que ahí está hablando de si están como claros. Te van a vincular a vos. Van a vincular al de los Beatles, que Beatles era que practicaba esa religión, distorsiona, te hace mucho daño. Totalmente, y eso es la importancia, a mi concepción, de considerar el derecho de autor como desde la órbita de un derecho humano. De hecho, por eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 27, la incorporación del concepto del derecho de autor, de sus aspectos morales y patrimoniales, el derecho al acceso y el derecho a la protección al creador. Esa dualidad se plantea en el artículo 27, porque se entiende de que no se puede desvincular al creador de su creación por estos aspectos que el mundo anglosajón lo tiene como algo diferente, como bueno, es un derecho de propiedad privada. También en ese concepto consideraban la esclavitud como un derecho de propiedad privada. Esta persona es esclava mía, es de mi propiedad. No hay derechos humanos sobre esto que está acá. Claro, lo que tengo que hacer si es mío. Yo lo compré, tengo un título de propiedad, accedí. En el siglo XX y el siglo XIX se fue avanzando en estos conceptos de que hay ciertos derechos que trascienden, que son universales, que son importantísimos. Entre esos derechos está el derecho de autor, así como el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde los países empiezan a suscribirse a esa declaración. Bueno, respecto a los dramaturgos norteamericanos, difícilmente logres contactar al dramaturgo, salvo que sea un joven y no le haya ido tan bien, ¿no? Pero si no, son empresas que a su vez hay otra empresa que hizo la traducción y vos tenés que usar esa traducción y no podés cambiar una letra, ¿no? Es un régimen tremendo de propiedad, ¿no? Porque es como dice Valores, que ya pasa a ser algo jurídico. Sí. Entonces, sí, te encontrás con barreras. Hay un par de argentinos, estos Mayorense y del Pino, que compraron a casi todos los norteamericanos, que también quisieron comprar uruguayos, ¿no? Para y bueno, no funciona. Claro, ahí lo que queda en el medio a veces, en el caso de quien representa a los autores en Uruguay, muchas veces Sagado, queda en el medio, porque en realidad el titular de esos derechos exige algo que son cosas muy duras y que generan los problemas, el avaluar, el anticipo de derechos, pero entonces propiedad intelectual, derecho de autor, derecho moral, derecho patrimonial. ¿Y cómo se gestionan estos derechos? Y acá nos vamos acercando un poco.
Algunos derechos se pueden gestionar de forma individual. Yo tengo este cuadro, es mío, te lo puedo vender a vos en una transacción y es una gestión totalmente legal y lo hago de forma directa e individual. Un escritor escribe un libro, tiene el texto, va a una imprenta y individualmente arregla. Imprimamos este libro, 1000 copias por cada copia vendida, tal porcentaje, tal arreglo. Ahora, hay ciertos usos, cierto tipo de usos, que se hace imposible la gestión individual. Yo tengo un grupo de canciones. ¿Cómo hago yo, como autor, para administrar los usos casi infinitos que se pueden dar de mis canciones? Llámese radios, televisión, espacios públicos a nivel nacional y mundial. ¿Cómo hago yo para identificar que hay una canción mía que está sonando en Buenos Aires? En el shopping de Galería Pacífico. Capaz que un día alguien me manda un WhatsApp, está sonando un tema tuyo acá, está todo bien. No está pagando lo hecho. No sé, ¿cómo hago yo? Digo, si está bien, no, me tendría que generar una cuota aparte de lo que paga por mes allá y algo es mío, ¿cómo lo cobro? ¿Cómo me lo mandan a mi cuenta? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo para ver cuántos usos puedo tener de todas las cosas que yo hice en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en TikTok, en las historias de Instagram, en las historias de Facebook, en los reels de Instagram? Y así seguimos. Es cuasi infinito y cuasi imposible. Es por eso... Perdón, pero cuanto más es la lejanía geográfica, menos. Más difícil de controlarlo. ¿Cuándo? Si ponen, no sé, en una radio en Suecia de cortina musical, un programa, una canción de Rada, ponele. ¿Cómo haces? Y a su vez, ¿cómo le da seguridad jurídica al usuario? Porque alguien que tiene una radio, según la ley de derecho de autor, y esto es una ley que se otorga casi en todos los países del mundo occidental, el mundo funciona bajo estas leyes, no vayas a Corea del Norte a hablar de esto. Sí. ¿Cómo vas a hacer para tener las autorizaciones, lo que formalmente se llama licencias, de todo el repertorio mundial, que son 50, 60 o 70 millones de obras, que 70 millones de contratos, para que cuando hagas un programa de radio en la mañana y querés poner una canción de los Beatles la puedas poner, o si querés poner una de Jaime Ross la puedas poner, o si querés poner una de Bob Marley la puedas poner, o lo que sea. Entonces, el sistema que se encontró es el sistema que se denomina gestión colectiva. Que permite, si yo tengo una radio, puedo negociar con un representante. Y ese representante representa a todo el colectivo mundial del repertorio mundial, le da seguridad jurídica al usuario, que es el dueño de la radio, que toda la música que se pase ahí no va a tener problemas legales, tiene alguien con quien negociar, alguien a quien pagarle, alguien con quien discutir también. Y ese alguien que le da la licencia, la autorización, se hace responsable de cobrar eso y en función de todo el repertorio declarado, el repertorio que suena, distribuirlo a los titulares de derechos. Ese sistema, que se llama el sistema de la gestión colectiva de los derechos de autor, con todos los errores que tiene, ha demostrado ser el sistema más efectivo que hay hasta el día de hoy para que los creadores puedan vivir sus creaciones. Y además es una red mundial. En Uruguay existe Agado. Pero Agado forma parte de un conglomerado mundial que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que es la CISAC.
Argentina tiene una entidad de gestión colectiva de derechos de autor musicales, Chile tiene otra, Brasil tiene otra, Colombia tiene otra, Estados Unidos tiene otra, Canadá tiene otra, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría, ¿sí? Australia. Faltan países, sí faltan, pero todo eso genera que haya una red de representación recíproca. Con cada una de esas entidades se firma un contrato y se machean las bases de datos, lo que lleva a esta red mundial de registros, 70 millones de obras musicales en música, otro tanto de obras de dramaturgos y dramaturgas, y eso genera una red de funcionamiento de un sistema que se llama el sistema de la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor. Entonces, viene a tocar Paul McCartney a Uruguay, por esta discusión seria. Vos, $1 millón cobró Gado, se la lleva toda. Esa es lo que salió. No, se vendieron $10 millones de entradas, el 10% es un arancel que está establecido por CISAC, que es la Confederación Mundial y sus normas profesionales, y está homologado el arancel por el Consejo de Derecho de Autor, o sea que hay una regulación doble, porque es una regulación nacional estatal, es una asociación civil que está regulada por el Estado, pero también es una entidad mundial regulada por reglas profesionales mundiales, y ese dinero que se cobró fue para la sociedad inglesa para distribuir entre los autores de las obras que iba a tocar Paul McCartney. Llámese Paul McCartney, Yoko Ono, algunas George Harrison, otras Ringo Starr, y las obras que se hayan tocado esa noche. Si tocó Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, van a ir para Bob Dylan a Estados Unidos. No es que el dinero haya quedado acá. Esto fue una oficina de gestión, tiene su descuento administrativo por funcionar y por administrar y tener la habilitación para operar en territorio uruguayo, para representar ese territorio. No puede venir una empresa afuera a cobrar acá en nombre de afuera, no, tenés que tener la habilitación nacional, es como montar una empresa. Yo no puedo tener una empresa en Argentina y venir a facturar acá, tengo que tener la autorización. Y, inverso, si toca no te va a gustar en el Movistar Arena o en el Vélez de Buenos Aires, todos los derechos que se generen esa noche de la venta de entrada los va a cobrar la sociedad argentina, los va a identificar en su base de datos, porque es una base de datos común, un sistema de software común, y los va a mandar para Uruguay a la cuenta de Gado de los autores de las canciones de Mundo Octar, que el autor principal es Emiliano Graciari. ¿Y si haces una fiesta y cobras entrada también? Y si haces una fiesta cobras entrada. No corta el tipo con el contador de personas. Sí, exacto. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo sabés vos qué música pasaron en esa fiesta que me venís a cobrar? Que es la típica pregunta y está muy bien. No, en el pasado no todos los usos se podrían documentar, pero como establecen las reglas profesionales de CISAC, hay criterios estadísticos. Es de entender, y es estadístico, de que las canciones que más se escuchan en la gran mayoría de los medios que tenés auditados, en la mayoría de las radios, en la televisión, en la mayoría de los lugares, en plataformas digitales, es de entender que si haces una fiesta, ese comportamiento estadístico se replique, porque los seres humanos, como dicen las ciencias sociales, tenemos comportamientos estadísticos. Entonces, se aplican esos criterios estadísticos que son las reglas profesionales de CISAC, que para formar parte de CISAC tenés que cumplir con esas reglas profesionales, que son una especie de normas ISO. Hoy en día el mundo digital viene a solucionar muchísimos problemas. Todo lo que suena en YouTube te lo paga y te entrega teras y teras de planillas Excel y de datos, donde la complejidad de la gestión colectiva va hacia tener capacidades de poder analizar Big Data a niveles impensados, pero que llevan a que el margen de error disminuya. Todo lo que va hacia el mundo digital va hacia una reducción de los porcentajes de error. El dominio público pagante en Uruguay es una experiencia absolutamente virtuosa, porque al momento que, por ejemplo, se hagan las 4 estaciones de Vivaldi en el Sodre, que se hace
el derecho de autor que se genere, que se va a pagar, va a ir todo, como lo establece la ley, a los fondos, al Fondo Nacional de Música. O sea que consumos que se generen en la órbita cultural de pago de entradas que se genera derecho de autor va a financiar una beca para un estudiante que quiere estudiar cello, que se quiere comprar un instrumento, y es un paratributo. O sea, no es el Estado poniendo plata para ese fondo. Está muy bien con el fondo concursal. Si no hay consumos culturales de dominio público, no se va a financiar este fondo. O lo mismo pasa con Cofondo también, que es el análogo de FONAM, pero en teatro. Entonces, ¿qué genera de que círculos virtuosos, consumos culturales financian consumos culturales? Porque después puede estar la cuestión del consumo de todo lo que fue, de todo el dominio público de lo que fue. Se consume lo que fue, pero eso también le da la posibilidad al estímulo del desarrollo de nuevas clases de creadores. Y ese sistema de dominio público pagante se analiza en muchos países para replicar, porque es algo sumamente innovador, desde mi posición. Obviamente que hay posiciones que consideran que no, y son válidas y son atendibles, pero yo lo defiendo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que elegir entre hacer una obra de teatro que es de dominio público y una que tiene un autor, voy a tener que pagar lo mismo. Solo que le voy a pagar a personas, uno le voy a pagar al fondo, por decirlo de una manera, y otro le voy a pagar al autor. Exacto. Entonces no me escapo tampoco de decir, no, voy a esperar a que algunas prescriban para usarlas. Bueno, vas a poder utilizarla y adaptarla sin tener que tener la autorización del autor. Sin la autorización, pero igual tengo que te pagar. puede llegar a pedir un avaluar también, porque en teatro, cuando vas a hacer una obra, el autor puede pedirte, bueno, te va a decir, ¿cuántas obras vas a hacer? ¿En qué lugar lo vas a hacer? No, en tal teatro que entran 100 personas, que son 10 funciones. Bueno, pagame mínimo $2.000. Porque yo estimo que vas a vender $3.000 de derecho de autor. Me quiero asegurar 2.000, adelantámelo. Cuando lo cubras con la venta de entradas de derecho de autor, queda cubierto, pero si no vendes nada, tenés que pagarlo igual. Y eso genera grandes problemas. Pero muchas veces, bueno, ¿por qué querés hacer esa obra? Es obvio que ese texto tiene algo que todos lo quieren hacer, mucho más que un texto capaz que mío. ¿Por qué tanta gente quiere hacer Sergio Blanco o Gabriel Calderón? Por algo es. ¿Alguna duda más? Pensaba en que quien inventó este sistema tan virtuoso, la puede decir, es una cosa nueva, pero la idea original es de Víctor Hugo, que los muertos financian a los vivos. Sí. Eso es lo que está en la base del dominio público volcado al propio sector artístico. Eso es precioso. Es hermoso. Víctor Hugo, Beaumarchais y Dumas, los tres dramaturgos franceses, en 1859, ¿cómo se llama la fecha? En una huelga de dramaturgos y de escritores, empezaron a tener problemas con los que hacían las obras. Algunas eran muy famosas y se ejecutaban en toda Europa, pero no había una relación entre lo que vendían de entradas y el arancel que pagaban. Y esa discusión llegó a decir, bueno, tengamos una participación, corramos la suerte de la obra. Está bien, vos sos un productor, pero dame un porcentaje de la venta de entradas. Dame un 10% de la venta de entradas. Si vendés 1.000 entradas, voy a participar en un 10% de 1.000 entradas. Si vendés 10.000, un 10% de 10.000. Si vendés 100 entradas, bueno, perdemos los dos. Y eso, ese acuerdo, genera de que los dramaturgos franceses deriven en una oficina de cobranza que iba a los teatros a ver las taquillas y a cobrar ese arancel para distribuir. Y así nace la primera entidad de gestión colectiva de derechos patrimoniales del mundo, que es la francesa, la SACD, fundada por Víctor Hugo, Beaumarchais. Muy interesante. No, ¿sabes que me quedó la duda lo que decías de Paul McCartney, ¿no? Que Tagado es como que controla, ¿no? Ese porcentaje que después se envía a la cuenta, ¿no? Que corresponde, pero Agadu se queda con un porcentaje igual porque haya venido del extranjero. Del cuento administrativo. Por el trabajo. La gestión de administración y de representación, claramente.
Por eso digo. Toda esta infraestructura Claro, no funciona. es que todo se Tiene que funcionar, es un descuento administrativo. ¿Y el 10% se reparte entre todos o es el 10% para cada uno? No, 10% De los lo derechos. recaudado. Que vos decías hoy que, por ejemplo, de que bueno, se controla de que el 10% de lo recaudado, que después eso después se envía y se, por ejemplo, no sé si hay algo de autoría de Yoko Ono, justo Claro, sigo por el sí. ejemplo de Paul McCartney, porque ahora ese 10% se reparte entre los autores que involucrados o es el 10% para cada uno. Es el repertorio que se ejecuta, se distribuye entre el titular del derecho. Si esa noche Paul McCartney, artista, toca todas canciones mías, El 10% es tuyo. es todo mío. Ok. La ley Ah, dice 10%. Se reparte entre los diferentes Entre autores. los titulares de derechos. Por eso es un derecho, no es un impuesto, es un derecho. Ahí sería el 100% del 10%. Exacto. El 100%. Y ahí eso es lo que se hace gestión colectiva. Ver las declaraciones, ver los titulares de derechos, ver los porcentajes. Empieza a ser, Capaz que hay un telonero. si hay un telonero, ver cuántas canciones tocó el telonero y empezar a hacer matemática pura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con que esto lo hacen mucho los artistas, de que, por ejemplo, hago una canción mía, pero la intro de otro artista? Entonces yo empiezo a tocar tipo la intro, no sé, por ejemplo, de una canción de Paul McCartney y la derivo en una mía. Entonces no estoy tomando la totalidad, sino como los primeros Acordes. 40 segundos de la canción. Bueno, ahí hay situaciones diferentes. Una cosa es un acto de comunicación pública, tocar en vivo, por ejemplo, y otra cosa es un acto de fijación, la grabación. Para grabarla y mezclarlo con una obra mía, es una obra derivada. Tenés que tener la autorización de Paul McCartney para generar esta nueva obra derivada de la actual, y en el caso de que te dé la autorización se hace un nuevo registro con una nueva participación de derechos. Puede llegar a ser una coautoría entre Paul McCartney y vos, de esa nueva obra que tiene una parte de Paul McCartney y otra parte tuya. Okay. Si lo haces en vivo como acto de comunicación, se puede declarar, bueno, toqué tal canción de Paul McCartney y después toqué la mía. Y los derechos que se generan se distribuirán. Y ahí podrían llegar a entrar las discusiones de si hay alguna afectación moral, porque capaz que hiciste eso para decir, yo qué sé, hay que matar a todas las ballenas, no sé, y capaz que coman carne, y Paul McCartney es vegano, y dice, no, estás afectando moralmente al vincularme con eso que estás diciendo que hay que comer carne, yo soy vegano. Estos son los aspectos morales que se ponen en juego. Claro. O sea, siempre que hay que estar como analizando todo de una manera en particular, no es como que hay algo que... Siempre se dan casos, claro, hay muchas áreas grises. El tema es que eso salta, por lo general, cuando agarra mucha notoriedad una obra. Claro. Muchas veces a mí me dicen, hicimos un tema de Radiohead que lo grabamos y lo vamos a publicar, ¿y qué tenemos que hacer? Y bueno, tenés que tener la autorización de Tom York para hacer clip. Sí, pero eso antes nadie lo hacía. Bueno, pero antes no tenías algoritmos traqueando todo lo que haces. Hoy en día subís una canción a YouTube y en el momento que le estás haciendo el upload ya te estás analizando la obra y te puede salir ya un reclamo de derecho de autor al momento de subirla. Estamos en un momento en el que nos guste o no, que el traqueo digital, el traqueo de todo lo que hacemos está mucho más controlado. Y a veces me dicen, y yo a veces doy el ejemplo, y bueno, si yo soy un inspector vial y me dicen, voy a andar en auto, ¿qué tengo que hacer? Subís al auto, te pones el cinturón, prendés las luces y vas respetando las señales de tránsito. Ah, pero yo toda la vida anduve sin cinturón, con la luz apagada, nunca pasó nada. Bueno, que lo hayas hecho no quiere decir que esté bien. Que nunca te haya pasado nada no quiere decir que si mañana chocas y tenés un accidente vas a terminar preso si no tenés cinturón puesto y no respetaste las señales de tránsito. Entonces, que se hagan todo eso, sí se hace. ¿Qué es lo que dice la ley? Si me viene a preguntar a mí, bueno, pasa esto, esto y esto. Los derechos morales muchas veces no tenemos respeto. Bueno, yo no sé si seguir avanzando porque... Estamos medio que en hora, ¿no? ¿Quieren Estamos medio que en esto? hora. Por ahí terminamos un poco. Sí, dale.
Bueno, estamos en el INAE, yo lo preparé especialmente justamente para sabiendo que es gente que está en el mundo del derecho, del gran derecho. Gran derecho es lo que se le dice artes escénicas, gestión colectiva. Gran derecho es artes escénicas, pequeño derecho músico. Y yo entiendo porque la primera entidad de gestión, porque los derechos, como que la música era algo después, empezó a manejar después como algo más coloquial, más que los músicos tocaban en bares, quedó como pequeño derecho y gran derecho. Pero eso son las dos grandes áreas. Entonces el gran derecho, el arancel a recaudar por derecho de autor, se fija en función de la inspección que se realiza del espectáculo el día del estreno. Y un inspector clasifica la obra en función de sus características, si es teatro, si es danza, si es ópera, si es musical, etc. Seguimos. Entonces, por ejemplo, y acá vienen las complejidades en teatro. Si existen adaptaciones, traducciones, versiones autorizadas, puede ser que el autor original comparte su porción de porcentaje. Si deciden no compartirlo, se fija aparte. ¿Está? Pero siempre se paga 10% al autor. Si tiene música original, se fija en función de los minutos y puede ir entre un 1 y un 5. O sea que al 10 se le puede subir hasta un 5. Si tiene coreografía, a su vez, se puede fijar en función de los minutos de la coreografía en la obra. Puede ir entre 1 y 3. O sea que puede llegar al 18. Y si tiene música no original, se puede fijar, puede variar entre un 0,5 y un 5. O sea, la música puede ser original o no original. Y si esa música original se pasa a un medio mecánico, que intervienen derechos conexos, esto no lo quiero complicar, ese 5% sube un 67%, o sea, casi un 3% más. Entonces, imagínense un musical de Disney con música original grabada, 10 de texto, 5 de coreografía, más un 8% de música, puede ir hasta un 23%. Imagínate, y a veces pasa, de que no, yo iba a hacer un musical, pensé que era un 10% y ahora tengo que pagar un 23%. Es muy variable, por eso averigüen bien cuando vayan a hacer una obra. Y a su vez en teatro hay que pagar el 1% a Cofonte, puede ir entre un 5% si es todo un elenco extranjero, un 3% si es un elenco mixto, o un 1% si es un elenco nacional. Y eso que se cobra puede ir a la carga de SUA y a Cofonte para el siguiente. Si es un espectáculo de danza, específicamente de danza, el lago de los cisnes, 5% para el coreógrafo y 5% para la música. Pero si la música se saca de un medio mecánico, no es tocada en vivo, se crece un 3%, 3,3%, puede llegar hasta un 13%. Pero el lago de los cisnes también paga para el teatro. Pero a su vez, después también tiene que pagar Cofonte. Porque tiene una historia que se desarrolla, el cisne que se y mueve. Tiene que pagar FONAP también. Entonces se mezcla FONAP y Cofonte. Siguiente. Música, musical, ópera. Un 5% para el texto, un 5% para la música. Se aplica lo mismo si hay derechos conexos. Y bueno, los recitales, el recital clásico es un 10%. No recauda porcentaje por la dirección de una obra, ni por la escenografía, ni por las luces. A veces un director dice, yo no genero derechos, no, se paga por el texto, pero no por la dirección. Ni por la escenografía, ni el diseño de escenografía, ni el diseño de luces. Lleva a Cofonte todo lo que tiene dramaturgia, y ahí se ve 5% un elenco extranjero, 3% un elenco mixto, 1% un elenco nacional. Siguiente, descuentos administrativos, 23,5 para socios, ahí están los aportes de altos fines sociales, tiene como una especie de caja previsional, genera una especie de, después de 65 años, una especie de pensión que se llama reconocimiento autoral, seguro médico, seguro odontológico, previsión, pero también se administra, si no son socios, el descuento administrativo es un 15%. A su vez, AGADU está mandatado por el Ministerio de Economía y Finanzas para ser agente de retención de IRPF, eso es
ley nacional, 7% de IRPF. Si tienen más dudas, con gusto. Yo diría ir terminando por acá porque capaz que es mucha información. Muchísimas gracias por venir. Bueno.